Señor, hemos venido para honrarle, para atribuir honor a su nombre, para tributarle alabanza, acciones de gracias con nuestros labios, con nuestros gestos, con nuestra voluntad, con la disposición de nuestro corazón. Porque creemos, Señor, que usted es merecedor de todo honor, de toda gloria, de toda adoración. Creemos, Señor, que todo bien que disfrutamos lo recibimos de parte suya, Señor. Y nos creemos suyos, nos consideramos suyos, Señor. Que usted es nuestro Dios, que usted es nuestro Padre, que usted es nuestro Señor, que nuestras vidas le pertenecen y que allí está la riqueza, Señor, de nuestro vivir en usted, Señor, en su voluntad, en su favor, en sus bendiciones, en sus propósitos. Por medio de su palabra es que podemos conocer tales cosas, Señor. Conocerle a usted, conocer su voluntad, el propósito suyo para con nosotros y el propósito de nuestra existencia, Señor, también. Y ahora le pedimos que nos bendiga por medio de su palabra. Señor, que su Espíritu Santo nos asista, nos ayude, nos socorra, obre en nosotros como una disposición interior, una disposición de corazón, de pensamiento, para que podamos vernos, para que podamos aplicarnos allí, Señor, para que podamos escuchar con atención, para que podamos considerar nuestra vida con relación a esos textos bíblicos que vamos a escuchar y a considerar. Que esa palabra suya hoy sea útil, viva, como ella misma dice, eficaz, poderosa, para ayudarnos en nuestra necesidad y para obrar el cambio de bien que usted quiere obrar en nosotros. Se lo pedimos, Señor, y aún esperando que usted haga mucho más allá de lo que imaginamos, pensamos y pedimos por medio de esta oración. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En ese nombre glorioso oramos. Amén. Hoy vamos a estar centrados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. De manera que si trajo su Biblia, y espero que traiga su Biblia cada vez que viene a este lugar, y que si todavía no tiene una Biblia, que haga los arreglos para tener una Biblia. Es importantísimo que tenga una Biblia. Abra su Biblia en la carta a los Filipenses. Las únicas personas que están excusadas de no tener una Biblia son las que no saben leer. Pero si usted sabe leer, usted tiene que tener una Biblia. Y se lo digo en seriedad, se lo digo con seriedad. Usted tiene que tener una Biblia. Usted necesita tener una Biblia suya y leer en ella a menudo. Entonces le digo, abra su Biblia en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta relativamente corta y vamos a tomar algunos versos así a lo largo de la carta. Vamos a hacer 12 énfasis en esta mañana. Pero no va a haber una coherencia entre unos y otros. Lo vamos a tomar como puntos un tanto separados. Por darle un título, titulé 12 detalles que hacen diferencia, o detalles que hacen diferencia. A veces nosotros pensamos acerca de cualquier cosa, bueno, lo que hay que hacer es tal cosa. Y alguien puede decir, bueno, lo que tiene que hacer es leer más la Biblia.
Bueno, leer la Biblia es algo fundamental, pero no es lo único que hay que hacer. O alguien puede decir, no, lo que tienes que orar, pero no, es que no solo es oración. Siempre, las distintas perfecciones, las cosas importantes no están hechas de un solo aspecto y no se alcanzan por un solo paso. Siempre son un cúmulo de muchos detalles de que van sumando y todos en conjunto dan el resultado. Y así es la vida cristiana también. Así es la vida cristiana. Hay muchos detalles en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios que necesitamos atender para vivir esa vida plena y llena de fruto para la gloria de Dios. La carta del apóstol Pablo a los filipenses fue escrita desde la prisión. Pablo estaba preso en Roma y probablemente fue escrita en el año 60, entre el año 60 y 62 de nuestra era, a una iglesia que estaba en Europa, la primera iglesia cristiana que se fundó en Europa. Usted sabe que el Evangelio nació allá en el Medio Oriente, nació en el Oriente, pero entonces la primera iglesia que se fundó en Europa fue esta iglesia en Filipos, se llamaba el lugar, la ciudad, Filipos, y de ahí el nombre filipense. Y tenía cerca de 10 años, hacían cerca de 10 años que Pablo había fundado esta iglesia. Esta iglesia de Filipos era una iglesia, una congregación especial para Pablo. Tenía un lugar especial en su corazón, en el corazón de Pablo. Y según las mismas palabras de Pablo, esta iglesia era su gozo y corona. Y él les decía a ellos, ustedes son mi gozo y corona, a esta iglesia en particular. Era una iglesia que había ayudado repetidas veces al apóstol Pablo en sus necesidades personales, que estaba pendiente y muy preocupada porque Pablo estaba preso y había enviado hermanos para enterarse de cuál era la condición de Pablo y cómo trataban, cómo podían ayudar, y hacían sin cesar oración por Pablo y por su liberación. Esta carta a los filipenses también se le acostumbra a llamar como la carta del gozo, la epístola del gozo, porque es una carta en la cual Pablo hace repetidas veces mención de esa palabra, del gozo, de que él estaba gozoso por los hermanos o de que ellos eran su gozo, en fin, ¿no? Y esto a pesar de que la está escribiendo Pablo estando preso y la está escribiendo teniendo una sentencia de muerte y está con una sentencia de la guillotina que está colgando casi para caer sobre su cuello, y sin embargo él escribe desde una nota triunfal, con una actitud de triunfo, con una actitud de gozo y aún de esperanza. Porque Pablo dice, yo sé que por la oración que ustedes están haciendo, eso va a dar como resultado que yo sea liberado. Entonces, esa era la perspectiva y el sentir de Pablo. Habla con una nota de gozo, como un prisionero de esperanza, espera ser puesto en libertad y ver nuevamente a estos hermanos queridos. Entonces, vamos a considerar de esta carta una serie de detalles, como les he dicho. En primer lugar, ¿qué cosas deben formar parte de nuestra vida? ¿Qué cosas debemos atender en nuestra vida? ¿Qué cosas debemos, en primer lugar, casi como siempre, en primer lugar el amor? Esto. Lo primero que hemos de atender, que ha de caracterizar nuestra vida es el amor. El amor. Y está tomado del verso 9 y 10 de la carta, del capítulo 1. Pablo dice, y esto pido en oración. Algo está pidiendo Pablo por estos hermanos. Y Pablo dice, esto es lo que yo estoy pidiendo en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué pide Pablo? Y entonces Pablo pide que estos hermanos sean llenos de amor, un amor que se desborda.
En otro momento dirá una iglesia, no sean escasos, no sean mezquinos. No sé, no, Pablo dice, entonces acá dice, no, estoy pidiendo por un amor que abunde, que se desborde, que abunde más y más. Un amor que inunde en conocimiento pleno, en conocimiento perfecto, en discernimiento. Un amor que puede conocer, que puede entender y un amor que discierne, Y es importante, porque estamos llamados a vivir en amor. Pero no es un amor ciego. No estamos llamados a amar con un amor ciego, un amor que no discrimina, sino que estamos llamados a amar con un amor que discierne, que diferencia, que discierne el bien del mal, que discierne lo bueno de lo malo. Y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Pablo dice que eso es necesario para que podamos aprobar lo mejor. Si no tenemos un amor que discierne, si no tenemos un amor que puede dilucidar, que puede clarificar, dice, vamos a estar haciendo cosas indebidas por debajo de lo que el Señor espera, no vamos a tomar las mejores decisiones, no vamos a actuar como debemos actuar, con sabiduría, en la voluntad de Dios, sino que como el amor es ciego, entonces vamos y en vez de ayudar, perjudicamos a las personas. Entonces Pablo dice, para que aprobemos lo mejor, para que podamos aprobar lo mejor, es necesario ese tipo de amor. La figura que usa el apóstol Pablo, cuando dice allí aprobar, era la figura que usaban, por ejemplo, cuando se le hacía una prueba a los metales, para ver el tipo de metal, para ver de qué tipo de metal se trataba, si era un metal si era un metal precioso. Entonces Pablo dice, a la hora de amar, nosotros tenemos que amar de una forma tal y permitir que el Señor nos enseñe y aprender a amar con sabiduría, a aprender a amar con sabiduría, para que entonces nosotros también aprobemos y sepamos discriminar. No, esto es por aquí, esto es así y esto es así. Aquí voy hasta este punto, aquí llego hasta allá y allá voy hasta allá. ¿Sí más o menos me explico? Siempre repito, será tan importante porque a veces con buenas intenciones podemos hacer el mal y en vez de ayudar perjudicamos a las personas y decimos, no, pero es que yo la amo, no, pero es que tenemos que amar con sabiduría. Tenemos que amar con sabiduría, sabiduría de Dios. Se trata de amar y distinguir el bien del mal para que seamos sinceros. Pablo dice para que seamos sinceros, sin tacha, irreprensibles, puros. ¿Qué más decir en este primer punto? Dios espera de nosotros una vida que abunda en ese amor. Una vida que abunda en ese amor. Fructífera en Él, fructífera en Él. Y para que esto sea, para que esa vida de frutos que esté en nosotros manifiesta, necesitamos ese tipo de amor y que abunde en nosotros. Tenemos que vivir vida. En primer lugar, estamos llamados, usted y yo estamos llamados a vivir vidas caracterizadas por el amor. Vamos a cerrarlo así con ese punto. Estamos llamados como creyentes a vivir vidas caracterizadas por el amor. Un creyente de corazón cerrado, eso no entra en los planes de Dios. Eso no es una imagen de un cristiano. Todo cristiano, esté donde esté donde se encuentre, estamos llamados a vivir una vida caracterizada por el amor. Esto no es asunto de personalidad, esto no es asunto de gustos, esto no es asunto de formación, esto no es asunto de profesión, esto no es asunto de estatus económico, esto es asunto de espiritualidad. Estamos llamados a vivir una vida caracterizada por el amor, a ser hombres y mujeres de amor.
¿Puede usted decir que eso es así? Amén. Sí, estamos llamados a vivir vidas caracterizadas por el amor. Cada uno de nosotros, sea usted un joven, sea usted un hombre maduro, sea usted una persona entrada en años, sea usted un adolescente, estamos llamados por el Señor a vivir una vida caracterizada por el amor. En segundo lugar, hay algo más que tenemos que ver. Se llama dignidad. Dignos del Evangelio. Pablo lo dice así, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo visualizar eso? Que estamos llamados a vivir, a manifestar una dignidad. Y que cuando las personas nos ven dicen, no, ese es de Cristo. Ese es de Cristo. Porque la forma de actuar, porque la forma de vivir, porque la forma de hablar, porque la forma de reaccionar manifiesta que pertenecemos al Señor Jesucristo. Hay una dignidad. Uno puede decir, mira, pero él anda por debajo de su llamado. No, estamos llamados a vivir en la dignidad del Evangelio. Dignos del Evangelio de Cristo, vivir en la voluntad de Dios. Y yo pensaba, cuando reflexionaba sobre esto, que tenemos que aprender nosotros a vernos como ciudadanos de un estado superior. A veces nos identificamos más con nuestro gentilicio. No, yo soy zuliano, por ejemplo, en el caso de los zulianos. Y estamos orgullosos de nuestro gentilicio de zuliano y de nuestros vocablos como zulianos y de nuestros refranes y de nuestra cultura y de todo lo. Pero es necesario, con mucha más razón, que nos identifiquemos con el estado superior que adquirimos, que recibimos desde que vinimos a la fe en el Señor Jesucristo. Y tenemos ese estado superior en el reino de los cielos, en el Señor, y está relacionado con su Evangelio, con el Señor Jesucristo y su Evangelio. Los cristianos son personas que viven de una forma diferente al resto del mundo. Si desde afuera alguien pudiese ver, entonces tendría que llegar a la conclusión, en la tierra hay gente que vive diferente a todo el mundo. Los cristianos viven diferente al resto de todos los hombres y de todas las personas. Tienen una forma diferente de vivir. A eso estamos llamados, a vivir de forma tal que nuestra vida refleje la dignidad del Evangelio, la dignidad del Evangelio de Cristo. Es un honor, es un privilegio y por otro lado es una lucha con nosotros, con el entorno, con la cultura que nos rodea, pero sobre todo, repito, es un privilegio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En tercer lugar, formamos parte de una familia, formamos parte de un grupo, pero grupo se queda corto la palabra. Formamos parte de un cuerpo inmenso, glorioso, trascendente en el tiempo. Formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No de la iglesia construyendo los muros, que eso es solamente un aspecto muy de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso implica que estamos llamados a sostener relaciones con muchas personas, que estamos llamados a sostener relaciones muy particulares con los otros creyentes, que estamos llamados a relacionarnos entre nosotros de una forma muy particular. Por eso siempre insistiré sobre el hecho, la iglesia no se trata de que vengamos el domingo, estamos acá, nos vemos, nos saludamos y nos fuimos y durante la semana, el resto de la vida, cada quien vive aislado su vida.
Ese no es la iglesia. Ese no es el propósito de Dios para usted. Ese no es el propósito de Dios para nosotros. La iglesia es que vivamos unos con otros, que estemos en relación unos con otros, que trabajemos juntos. Y estamos llamados a trabajar juntos por la causa del Evangelio, por la dignidad del Evangelio, por el propósito del Evangelio, por la misión del Evangelio. Pero ¿sabe qué es problemático cuando uno comienza a trabajar juntos? Y a mí no me gusta como el hermano piensa, y a mí no me gusta como él hace, y yo digo una cosa y le digo una hora y llega media hora después. Y me dijo que íbamos a salir y resulta que me dejó embarcado. Y yo dejé de hacer esto y entonces y perdí mi tiempo. Y ¿sabes qué es problemático? Y comienzan los roces, comienzan los choques, y mientras más procuramos trabajar, a veces más se dan esas situaciones. Pero yo pensaba que ahora que somos cristianos resulta que no había nada de eso, que no pasaban esas cosas. No, es cuando más pasan. Por eso Pablo dice que algo que tenemos que buscar es el ser unánimes. Pablo le dice a los hermanos, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Estamos llamados a sentir lo mismo, a tener el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Es posible? Sí, es posible. No solo es posible, es necesario y tenemos que ir hacia allá. ¿Ve? Y la vida cristiana entonces requiere también, estamos hablando de aspectos de la vida cristiana, estamos hablando de detalles que hacen diferencia en la vida cristiana. La vida cristiana requiere de cada uno de nosotros que aprendamos a vivir en unanimidad con los otros creyentes, que aprendamos a vivir en unanimidad, en unidad de pensamiento y en unidad de sentimiento. Pablo dice que sientan lo mismo, que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. Se trata de que aprendamos a vivir en armonía, mis hermanos, unos con otros y con nuestro Señor. Se trata de que trabajemos cada uno para que lleguemos a alcanzar tal grado de identidad, tal grado de unanimidad en que podamos sentir una misma cosa. Si hay algo en su corazón que le estorba para esto, sáquelo y hágale la guerra. Y pídele al Señor que le quite eso. Si hay algo que resquebraja la unidad, si hay algo que le pone a usted en discordia con la iglesia, si hay algo que le pone a usted como una traba para que usted no se entregue a la iglesia, hágale la guerra a eso en su pensamiento y corazón y en oración. Y pídele al Señor que le lime todas esas perezas para que usted pueda acercarse y pueda integrarse y sentir que usted forma parte y sentir que la iglesia es su casa y sentir que los hermanos en la fe son su familia en la fe y sentir de que usted está aquí no de adorno ni que está puesto allí, no, sino que usted forma parte en sentir y corazón, en pensamiento. Esa es la voluntad del Señor. Eso es la voluntad del Señor. Y usted se sentirá diferente cuando usted se siente así. Y verdaderamente disfrutará mucho más su vida en el Señor. En cuarto lugar, el apóstol Pablo dice que tenemos que estar ocupados. Pero habla en algo específico y con un enfoque específico. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice a los hermanos, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo entender esa frase? Hay cosas en las cuales nosotros casi que ni nos preocupan. Hay cosas de nuestra vida con las cuales no nos preocupan, que requieren cierta atención,
que requieren cierta, pero nosotros, porque no son tan importantes, ajá, la vamos allí. Tengo una bomba en el sistema de allá, en la casa, con el agua, el sistema hidroneumático. Tiene años roncando, porque las rolineras están gastadas, están cariadas. Pero eso no me preocupa, honestamente le digo. Y como el ruido nomás que es un rato, el ruido mientras se carga, y cuando se carga se apaga, y está mandando agua, no me he preocupado. Tengo años con eso así. Ya hablé con el técnico. Ya hablé con el técnico, le dije, un día de esto te voy a avisar. Pero eso no me preocupa. No me preocupa porque no me está funcionando. Pero a veces me pregunto, ¿y si así pasara con la vida cristiana? Y Pablo dice, no puedes tener esa actitud. Pablo me diría, no puedes tener esa actitud con relación a tu salvación. De decir, no, ahí está mi salvación. No me preocupa. No, Pablo dice, preocúpate. Lo que Pablo no quiere decir es, te tiene que preocupar tu salvación. Pero es que ya yo soy salvo, te tiene que preocupar tu salvación. Y no solo preocuparte, pero te tiene que preocupar con temor y temblor. Pablo, ¿me estás diciendo que yo tengo que preocuparme por mi salvación, que mirarla así como que si fuera posible que de repente me quede sin ella? Sí. Pablo dice así. Debería ser tan, eso es como que eso tiene que ocupar, pero en mi vida, ¿qué es lo más importante? Mi trabajo, mi profesión, mi dinero, mi casa, mi título. No, nada de eso. Lo primerito en la escala de valores, lo que tiene que estar en el primer lugar es tu salvación. ¿Y cómo la tratas? ¿Cómo atiendes lo relacionado con la salvación? Entonces Pablo dice, ocúpate en eso con temor y temblor, porque eso es algo que procede de Dios. Y si Dios te retirara ese don, si Dios no produjera el querer, usted sabe que usted está acá porque Dios produce ese querer. Y que si Dios le retirara eso, usted no tendría ganas de venir acá. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que bastaría que el Señor, por ponernos una disciplina, el Señor viene y nos cierra el suministro de incentivo, de ánimo, y decir, se me quitaron las ganas y no quiero saber más nada de iglesia. Uy, qué terrible sería eso. Que no me provocó más nunca ir a la iglesia, no me provocó más nunca ir a escuchar la palabra, no me provocó más nunca leer la Biblia, no me provocó más nunca orar. ¿Qué va a resultar de eso? ¿Qué va a resultar de eso? La separación, la muerte, me seco. Entonces que Dios es el que lo produce, y entonces yo tengo que estar muy agradecido y muy allí pendiente, que nada me falle, que no suene, que nada esté, que todo esté como tiene que estar, porque esto es demasiado importante. ¿Debería preocuparse un cristiano porque no tiene ganas de leer la Biblia? Sí, debería preocuparse si no tiene ganas de leer la Biblia. ¿Debería preocuparse un cristiano si no tiene ganas de congregarse? Sí, debería estar muy preocupado si no tiene ganas de congregarse, porque generalmente cuando la persona deja de congregarse, ese es el primer paso para que la persona se aparte del Evangelio. Casi siempre el primer paso será que dejará de congregarse. Entonces debería preocuparse si no tiene ganas de congregarse, debería preocuparse si no debería preocuparse si no le dan ganas de orar, si casi nunca tiene. Sí, pero es que debería tenerlo como que cuando va al médico y el médico le dice, necesito urgente hacerte esto. Debería estar muy preocupado, porque si yo no tengo ganas de orar, eso significa que no tengo ganas de tener comunión con Dios. Y si no tengo ganas de tener comunión con Dios, eso tal vez signifique que realmente yo no le he conocido y que yo no le tengo por padre y no lo amo en absoluto. No le amo porque no quiero estar con él. No sé si me explico y no sé cómo hacerlo más claramente. Pero entonces sí tendríamos que preocuparnos. Esto es para criticar, esto es para señalar, no, esto es para advertir. Pablo está dando esto para advertir. Dice, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación
con temor y temblor. Y Pablo escogió esas palabras muy a propósito. Y dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que mis hermanos amados, todos los que estamos acá, todos absolutos, ocupémonos en nuestra salvación. No sé qué tiene que hacer usted, pero ocúpese en su salvación. En quinto lugar, ese pastor sí habla tonterías, ese pastor sí dice cosas, ese pastor sí... Y comienza usted, Jairo, ¿no pensáis vos que ese hermano sí? Pablo ahora habla de esto que está allá arriba. Murmuración. ¿Y dónde se da la murmuración? En la iglesia. En la iglesia. Entonces Pablo le dice a estos hermanos, no murmuren, dejen la peleadera, dejen las contiendas. Así dice literalmente, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Estamos llamados, invitados a vivir de esa forma, mis hermanos. ¿Sabe que hay personas que se acostumbran a ser murmuradores? Siempre van a estar murmurando. Y usted les dice algo y le sacan otra cosa. Y siempre van a tener una palabra de murmuración, de queja, de contienda, de siempre buscar el lado oscuro, el lado negativo, el lado de señalar, el buscar el defecto para mencionar algo, ¿no? Eso es una mala actitud. Eso es una mala costumbre, es lo que le quiero decir. Muy común, pero tenemos que pedirle al Señor, y el Hijo de Dios tiene que pedirle al Señor que le transforme y para que pueda aprender a comportarse y a reaccionar de una forma distinta. El mundo que vive y camina de espaldas a Dios está caracterizado por la constante murmuración. Si usted le dice de los demócratas, entonces pelean con los demócratas. Si le dice de los socialistas, pelea con el socialista. Si le dice del empresario, pelea con el empresario. Si le dice del otro que la vida, sí, el mundo está en una constante. Si le dice de medicinas, entonces están en contra de los médicos y en contra de las medicinas. Sí, sí va a encontrar que pelean por todo y en todo, ¿no? Está caracterizado el mundo por la constante murmuración, por la constante discusión, por la constante contienda en todos los planos y escenarios. Pero en la iglesia de Cristo estamos llamados a ser diferentes, a vivir de una forma diferente, a relacionarnos de una forma diferente. Estamos llamados a cultivar y desarrollar relaciones de paz, relaciones entre nosotros, relaciones de paz y de armonía, en el marco del respeto, en el marco del amor, con una actitud, como dice Pablo, de sencillez. Dice, para que seáis sencillos, y una actitud de auténtica sinceridad, hijos de Dios sin mancha. Ninguno de nosotros debería tener miedo de mostrarse tal como es. Estamos llamados a vivir en sinceridad. Somos diferentes unos de otros, tenemos educación diferente unos de otros, tenemos costumbres distintas, pero estamos llamados a relacionarnos en sinceridad, en respeto, en paz. Si tenemos diferencia, y es normal que haya diferencia, porque a mí me gusta el café suave, pero a Zoraida le gusta el café fuerte. Y tenemos 32 años, ¿cuánto? 32. Viviendo juntos y todavía no nos ponemos de acuerdo con el café. Tenemos diferencia. Ajá, pero entonces la idea es que nos aceptemos, ¿ves? Y que nos respetemos y que, ajá. A veces a ella se le tocará tomarse el café guayollito y a veces a mí me tocará tomarlo fuerte y a veces habrá que hacer dos tipos. Pero en la iglesia igual. Lo que quiero decir, vamos a tener muchas diferencias, muchas veces de criterio, de pensamiento, de la forma de hacer las cosas, de la forma de proceder, pero estamos llamados a esto, a que no haya nada de esto, a que nos respetemos, a que nos amemos, a que nos tratemos con sencillez, a que nos tratemos en paz. En sexto lugar,
algo que debe caracterizar nuestras vidas, el gozo. El gozo. Yo estaba pensando, yo tengo que pedirle al Señor que me ayude con esto. Recuerdo algunos cristianos, ya están con el Señor, que conocí desde mi niñez y en mi juventud y en mi madurez. He conocido cristianos que todo el tiempo, pero que todo el tiempo tienen una actitud de gozo. Yo no sé si usted ha conocido personas así, pero yo he conocido cristianos que todo el tiempo su actitud es de un gozo, de una alegría, de una sonrisa, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no es porque no hayan tenido problemas, no es porque no hayan tenido necesidades, no es porque no... No, pero es que esa es su actitud, ese es su vivir y pareciera que todo el tiempo están contentos. O pareciera, no, será que que viven esto, que dice Pablo acá en estos versos. Pablo les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Entonces yo digo, eso está allí. Y el gozo, claro, es fruto del Espíritu Santo. Pero entonces hay una invitación muy particular de Pablo que nos dirige para que nos gocemos y regocijemos en el Señor. Y esto tiene que ver con que es un llamado para que a pesar de las dificultades o a pesar de los desalientos que podamos enfrentar en nuestra vida, nos gocemos y regocijemos en nuestro Señor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Y yo creo que la única forma es esta, que tenemos que llegar a entender y llegar a creer que Cristo es el verdadero fin de la vida. Que Cristo es el fin de la vida. Cristo es el verdadero fin de la vida. Si yo pienso que el dinero es el fin de la vida, el éxito de la vida, entonces si no tengo dinero no voy a estar contento. Si yo pienso que no sé qué cosa es el fin de la vida, el placer es el fin de la vida y cuando no tengo la posibilidad de llevar una vida placentera no voy a estar contento. Y así con tantas cosas, pero si yo pienso que Cristo es el fin de la vida, si yo estoy convencido, me convenzo de que el Señor Jesucristo es el fin de la vida, pero es que no hay nadie que me pueda quitar entonces esa satisfacción, porque nadie me puede separar del Señor, porque nadie me puede quitar lo que Él me da, porque Él está allí, yo estoy en Él. El auténtico gozo, el genuino gozo, el verdadero gozo nace del conocimiento de Cristo y del aprecio y amor por la obra que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Mientras más te identifiques y puedas ver de lo que Cristo hizo por ti, lo natural va a ser que va a brotar ese gozo en ti. Que va a brotar ese gozo en ti, en el Señor. Fíjense que Pablo no dice, gócense en las circunstancias, gócense en lo que tienen. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, regocíjense en quién. Dice, en el Señor. Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Pablo no está diciendo, gócense en esto o en aquello. No, Pablo, o háganselo, pongan la mente en otro lugar. No, Pablo dice, gócense y regocíjense en el Señor. Gócense y regocíjense en el Señor. En séptimo lugar, otro asunto más, otro detalle. Ya llevamos 6, vamos con 7. El 7. Los seres humanos, bueno, no voy a hablar de los animales, pero porque no sé y no conozco nada de eso, pero los seres humanos, por lo menos, aprendemos por imitación. Los seres humanos aprendemos lo que aprendemos por imitación. El niño aprende a hablar imitando a los que leen.
Y si el niño usted lo agarra y lo aísla, nunca aprenderá a hablar. Y si usted lo pone al niño con unos chimpancés, va a aprender a imitar al chimpancé, pero no va a aprender a hablar. Aprendemos lo que aprendemos por imitación. Por imitación. Casi todo. Casi todo. Los expertos, los estudiosos del comportamiento también así lo afirman. De allí la necesidad que tengamos un modelo, que cada uno de nosotros tenga modelos y diga, yo quiero ser como este, yo quiero ser como él, yo quiero aprender esto como él. El alumno tiene entonces el modelo en su maestro. El joven que se está formando en algo tiene el modelo en el otro que le está enseñando. Y Pablo dice a estos hermanos, les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y la palabra ejemplo que usa Pablo ahí es una palabra que significa modelo, según el modelo, el molde. Según el molde que ustedes ven en nosotros, dice Pablo, así ustedes también entonces imítennos. Pero hay que tener, ¿qué será? Hay que estar bien parado para decirle, hagan como yo. Y Pablo estaba tan bien parado y tan seguro que él les decía, imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Y entonces los hermanos de Filipo le dicen, hermano, pero aquí, ¿de quién? No, yo imito a Pablo, yo quiero hacer como Pablo, yo quiero orar como Pablo, yo quiero conducirme como Pablo, yo quiero hacer todas las cosas como Pablo. Ese es mi modelo, yo lo estoy imitando a él. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted un modelo? ¿Quién ha sido su modelo? ¿Quién es su modelo en la vida cristiana? ¿Tiene usted un modelo en la vida cristiana? Es importante que tenga un modelo en la vida cristiana. Es importante que tenga un modelo humano, terrenal, de carne. Es importante que tenga modelos. Yo le doy gracias al Señor por los pastores que tuve anteriormente. Para mí fueron hombres ejemplares en mi vida y muy influyentes. Y alabo al Señor por ello y le agradezco al Señor por ello. Y así en distintas áreas, pues. Pero usted también, lo que quiero decirle con este punto en particular es usted tiene que tener un modelo al cual imitar. En la oración, en el servicio, no sé, en el amor, en las cosas que hemos estado tocando, en cada una de estas cosas. Un ejemplo de vida cristiana. Número 8. Número 8. Hay algo más que debe caracterizar nuestras vidas. Se llama gentileza. Gentileza. Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Yo no sé si les comenté, yo espero que esta persona no llegue a escuchar esto y no llegue a saber que estoy hablando de él, aunque no voy a mencionar su nombre. Pero hace muchos años me llamó la atención que un hermano me decía de otro hermano, no, a ese hermano, ¿sabes cómo lo conocen? A ese hermano lo llaman Puente Roto. Porque nadie lo pasa. Ese hermano lo llaman en las iglesias, lo llaman Puente Roto porque nadie lo pasa. Y es porque el hermano era un poco difícil, el hermano era un poco encarado, el hermano era un poco, no voy a decir que mala gente, nada de eso, solamente que era un poco complicado. Era un poco complicado. No se manifestaba tan gentil. Y Pablo dice, si algo debería caracterizarnos a los hijos de Dios es la gentileza. La gentileza.
que nosotros seamos gentiles y que la gente nos conozca, no porque nos ven con una Biblia en la mano, que no está de más, pero que nos conozcan porque somos gentiles. Porque somos gentiles. Gentiles. La gentileza tiene que ver con amabilidad. La gentileza tiene que ver con cordialidad. La gentileza tiene que ver con un respeto y un trato moderado para con todo. Eso debería caracterizar nuestro comportamiento en todo lugar. Gentileza. Número 9, mis hermanos. La oración también es otra cosa que hace diferencia. Necesito orar. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hay una doble acción que dice Pablo. Por un lado dice, no se afanen. Ajá, pero ¿qué hago? Ora. Ajá, tienes situaciones, tienes problemas, tienes asuntos allí que demandan. Entonces dice, ajá, no te afanes, ora. No te afanes, ora. Y agradécele al Señor. Es difícil no estar afanado en estos tiempos. Inclusive ansioso. La ansiedad creo que es uno de los males generalizados de nuestros tiempos. La ansiedad, el afán, la preocupación. Y cómo no, si hay tanto que nos demanda y que nos resulta estresante, que nos complica el día a día. Sin embargo, hay una alternativa. Y deberíamos recordarnos de las palabras que le dice el Señor a aquellas dos hermanas. Y le dice a aquella, estás afanada y estás turbada con tantas cosas, pero hay una sola que es la más importante y necesaria. Escoge la buena parte. Ella escogió la buena parte. Nosotros también podemos escoger una buena parte siempre. ¿El afán será pecado? ¿El afán será pecaminoso? ¿La ansiedad será pecaminosa? ¿De dónde nace la ansiedad? ¿De dónde nace la ansiedad? Si nace del temor, si nace de la desconfianza, entonces implica que hay una falta de dependencia de Dios. Y el afán, ¿de dónde nace también? ¿Y qué refleja? Refleja que no estoy dependiendo de Dios, que no estoy descansando en Dios. Y si es eso, si es así, entonces también tiene un tiene un matiz de pecaminosidad. Pero además de eso, entonces, dígame algo, la ansiedad enferma, hasta los médicos dicen que enferma la ansiedad. Que enferma, deteriora mentalmente, deteriora el cuerpo, y el afán también. Entonces no solamente por un asunto espiritual, sino hasta por un asunto de salud mental y salud física. Y en lugar entonces de dar espacio a la ansiedad y a la preocupación, podemos abrir más espacio a la oración. Mientras usted más ocupado esté, trate de atender con más cuidado la oración. Y a Lutero le decían, Lutero, pero tienes hoy muchos asuntos que hacer. Precisamente, como tengo muchos asuntos que hacer, tengo que orar más antes de dedicarme a la tarea. Entonces, dedíquele, haga espacio para la oración. ¿Tiene problemas? Haga espacio para la oración. ¿Tiene preocupaciones? Está bien que se preocupe, pero haga espacio para la oración. Como dice la Biblia, se va a encontrar que usted puede echar toda la ansiedad sobre él. Y usted entra allí ansioso, entra cargado, entra preocupado y usted sale liviano, ligero, libre, con una actitud diferente y puede enfrentar lo que tenga que enfrentar. Número 10. Y tal vez relacionado con lo anterior, pero no vienen tan cerca. Debemos cuidar nuestros pensamientos. Debemos cuidar nuestros pensamientos.
Es algo fundamental si aspiramos a que Dios esté con nosotros. Usted y yo somos responsables de lo que pensamos, nadie más. No hay nadie más, solamente usted y yo somos responsables de nuestro pensamiento. Usted no es responsable de lo que pasa alrededor, usted no es responsable de lo que hacen las personas, pero usted es responsable de lo que piensa. Usted y yo somos responsables de lo que pensamos. Y lo que pensamos determina mucho de lo que hacemos. Hacemos lo que está relacionado con lo que pensamos. Y Pablo dice, hermanos, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. En esto pensad. Vivimos en tiempos donde hay mucha desbordada bajeza, inmoralidad, suciedad, perversión abierta y descarada en todos los ámbitos de la vida. Y en estos tiempos es importante que usted y yo seamos, como hijos de Dios, seamos disciplinados con nuestro pensamiento. Seamos disciplinados con nuestro pensamiento, cuidadosos con nuestro pensamiento, celosos, atentos con lo que nosotros nos permitimos pensar. Debemos cuidar nuestros pensamientos. 2 recordatorios para terminar. 2 recordatorios finales. Pablo dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sufrir por la causa de Cristo es uno de los dones que Dios concede a los que se salvan. Los sufrimientos pueden ser de la más variada naturaleza. Y no me atrevo a clasificar, y no creo que nadie pueda clasificar. Los sufrimientos pueden ser de la más variada naturaleza. Pero es necesario que los hijos de Dios sufran por causa del Evangelio. Eso sí lo puedo decir, porque la Biblia, la palabra de Dios, lo afirma en muchos lugares, que es necesario que los hijos de Dios padezcan, que los hijos de Dios tengan sufrimientos. Y lo digo con respeto y lo digo con temor, porque ese sufrimiento ha significado la muerte de hijos para padres. Ese sufrimiento ha significado enfermedades que no tienen cura. Ese sufrimiento ha significado persecución, maltrato. Ese sufrimiento ha significado tantas cosas. Y a veces son solo sufrimientos del corazón, de preocupaciones, de cargas, de dolor por la vida de las personas, de los seres amados, de los conocidos, en fin. Pero es necesario, la palabra de Dios dice que es necesario que los hijos de Dios sufran para que en nosotros sea forjado el carácter de Cristo. Y estamos llamados, y parte del propósito de Dios es que en nosotros se forje el carácter de Cristo. Y para que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros, entonces hay sí cosas que Dios tiene que obrar en nosotros y que nosotros necesitamos ser
en las cuales necesitamos ser quebrantados, ser doblegados, necesitamos padecer, necesitamos sufrir. No suena agradable, no suena bonito, pero es bíblico. Y lo creamos o no lo creamos, allí vamos. Y más vale que lo creamos porque está en la palabra de Dios. Y todo lo que la palabra de Dios tiene tenemos que aceptarlo porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, que Dios forje ese carácter en nosotros, que estamos llamados a exhibir como hijos de Dios, como hombres y mujeres que han de ser semejantes al Hijo eterno de Dios. Pero, por otro lado, mis hermanos, son sufrimientos que estamos llamados a afrontar con una actitud de gozo. Imagínense, con una actitud de gozo. Sufrimientos que estamos llamados a soportar con una actitud de gozo, con una perspectiva de eternidad, y de trascendencia para nuestra vida. Y esto es lo único que nos puede permitir vivir de esa forma. ¿Cómo me consuelo yo? Y entonces yo me consuelo y miro más allá. Esto que estoy viviendo, esto no más que es por un poquito de tiempo. Pero viene la gloria, viene la maravilla del reino de Dios, viene el gozo sin fin, donde no habrá nada de todo esto. Y entonces salto la perspectiva, y llego hasta allá. Al tener en cuenta lo que Dios me ha concedido en la perspectiva de la eternidad, puedo afrontar el sufrimiento con gozo. Puedo afrontar lo que sea con gozo. Puedo ir inclusive a la muerte con gozo, como lo hicieron todos esos discípulos, todos esos apóstoles, y ellos iban contentos y dicen, estoy sufriendo con Cristo, es una maravilla. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, los agarraron, los pusieron, los azotaron, y dice, salieron contentos de que habían sido tenidos por dignos de sufrir por el Señor. Es un privilegio sufrir por el Señor. ¡Qué maravilla! Hay algo que tenemos que cambiar en nuestro pensamiento. Hay algo que somos invitados a que pensemos de una forma diferente con relación a esto, ¿no? Y no se trata de un artilugio psicológico, no se trata de una evasiva. Yo voy a pensar así para no pensar en esto. No. Se trata de aprender a ver la vida con una perspectiva, verdadera perspectiva, de que estamos como estamos. ¿Dónde estamos? Estamos a las puertas de la eternidad. Estamos a las puertas de la eternidad. Sea un año, sean 10 años, sean 20 años, sea como sea, estamos a las puertas de la eternidad. Después de que esta vida nuestra termina, que va a terminar pronto, porque pasa siempre pronto, 80 años, 90 años se pasa muy rápido, pero cuando esta vida termina, ¡pam!, entramos a la eternidad. Y esa es la realidad, estamos a la eternidad, a las puertas de la eternidad. Entonces, tenemos que ver la vida en esa perspectiva. Estamos a las puertas de la eternidad y si estamos en Cristo, lo que nos espera en esa eternidad es la gloria sin fin, el gozo sin límite, la vida grande, la vida amplia, la vida gloriosa, la vida sin fin en presencia y compañía de nuestro Dios, Padre, Rey, Señor y Salvador. Bendito su nombre por siempre. Por último, ¿de dónde es usted ciudadano? ¿Cuál es su ciudadanía? Todos tenemos una ciudadanía terrenal, pero sabe, desde que estamos en Cristo tenemos una nueva ciudadanía. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Desde que reconocimos al Señor Jesucristo como Salvador, como nuestro Dios, como nuestro dueño, como Señor de nuestra vida, somos ciudadanos de una patria superior. Ahora que estamos en Cristo, nuestra definitiva y verdadera patria y ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Somos parte de un pueblo celestial. Somos ciudadanos que esperan que su Señor y Rey regrese de los cielos. Cuando eso suceda, Pablo dice, el cuerpo de la humillación nuestra. Pablo dice, este cuerpo de nosotros es como un cuerpo de humillación. ¿Por qué?
Porque este cuerpo es un cuerpo de humillación. Está sujeto al pecado, está sujeto a enfermedad, está sujeto a debilidad, está sujeto a muerte. Pero cuando el Señor regrese, dice Pablo, Él transformará este cuerpo de humillación y nos dará un cuerpo parecido al de Él, semejante, dice, al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? Un cuerpo inmortal. Eso esperamos. Un cuerpo inmortal, no sujeto a muerte. Un cuerpo indestructible. Eso esperamos. Un cuerpo inmune a la enfermedad, que nunca más padecerá enfermedad. Un cuerpo exento de pecado. Un cuerpo habilitado para heredar el cielo, para estar en ese santo y sobrenatural espacio en presencia del Dios Santo y eterno. Eso esperamos. Y si me dijera, descríbame mejor eso, no puedo describírselo mejor. Pero para allá vamos, para allá vamos. Y eso esperamos de nuestro Dios y Señor. De manera que estas cosas que hoy tocamos y otras cosas más son detalles, mis hermanos, que hacen diferencia. Piense en algún momento en una de esas, piense en otro momento en otra de esas, atienda un día una, atienda otro día otra y trate de ir siempre, ¿ves? En cada uno de estos aspectos. Incline por favor un momento su. Acompáñenos, vamos a orar un minuto. Señor, su palabra dice que usted comenzó una buena obra en nosotros. Qué bueno que fue usted, Señor, el que la comenzó. Porque dice también su palabra que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y esa es nuestra esperanza. Que usted perfeccione su obra en cada uno de nosotros. Agradecidos por todo lo que ha hecho hasta ahora, por lo que hemos visto, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos conocido, por lo que hemos experimentado. Pero sabemos, Señor, que estamos de paso, que estamos de camino, que estamos incompletos, que todavía no ha sido perfeccionada esa obra en nosotros, que todavía necesitamos, Señor, que esa transformación afecte, alcance distintas áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. Que sea usted, Señor, ayudándonos a ver, que sea usted ayudándonos a atender, que sea usted por su Espíritu Santo enseñándonos a cada uno en lo personal para que sepamos cómo ocuparnos, cómo atender estos asuntos, cómo dar espacio, Señor, para esos asuntos, esos aspectos en nuestra vida. Produzca usted en nosotros, Señor, el sentir, produzca usted, Señor, esa luz de advertencia, de señal que llame nuestra atención. Incline usted nuestra voluntad, Señor, como dice su palabra, produzca usted el querer como el hacer en nosotros. Denos su ayuda, Señor, que podamos ser, como dijo el apóstol, hijos de Dios, perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Hijos de Dios, sencillos, sin mancha, que resplandecen en medio de una generación oscura. Que podamos ser, Señor, ese pueblo suyo, Señor, santo, de buen testimonio, conocido por su amor, conocida por sus virtudes, conocido porque Dios está en medio nuestro, en medio de ellos, Señor. Así, bendito Señor y Padre Celestial, henos acá pues, esperando y pidiendo grandes cosas que creemos que son de conformidad con su voluntad para con nosotros. Y ensanche, les ruego, ensanche nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro entendimiento. Ayúdenos a ver, Señor, más allá
en lo que usted nos ha concedido, en lo que usted nos llama, en lo que usted nos invita, en lo que usted nos ordena, nos manda a realizar, a vivir. Denos esa perspectiva, Señor, de eternidad. Que podamos identificarnos con usted y su reino, de que somos verdaderamente suyos, ciudadanos del cielo que viven acá en la tierra. Que nuestra ciudadanía es celestial. Que somos suyos, Señor. Que usted nos enseñe a que podamos vernos como personas que están llamadas a vivir con una dignidad, la dignidad del Evangelio en todo lugar. Bendito Señor y Rey. Que no somos hombres terrenales, que no somos hombres de la política, que no somos hombres de este mundo, que somos ciudadanos celestiales, llamados a vivir con una ciudadanía superior para gloria suya, Señor. Bendito Dios. Gracias. Gracias por el escenario que es la iglesia, por el campo que es la iglesia, por la familia que es la iglesia, por el terreno santo que es la iglesia. Gracias por permitirnos estar acá, Señor. Ayúdenos a echar raíces y fruto. Ayúdenos, Señor, a afianzarnos y a fructificar. Ayúdenos a sentirnos parte, pero parte de corazón, parte así en el Espíritu, Señor. Que donde está su reino, allí estamos nosotros. Que donde está su iglesia, allí está la nuestra también, Señor. Que donde están sus propósitos y sus intereses, allí están nuestros intereses también, Señor. Oh, Señor, llévenos como de la mano, Señor, y ayúdenos a seguir creciendo para gloria suya. Damos muchas gracias en esta mañana en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén.